Hola mis amigos, bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les voy a explicar una introducción a la ecuación general de capacidad portante planteada por Meyerhof. En el próximo vídeo voy a desarrollar un ejemplo aplicando la ecuación. También les invito a ver los 4 vídeos del canal sobre la capacidad portante. Entonces, sin más, vamos a comenzar. La ecuación general de capacidad portante, también conocida como la ecuación de Meyerhof, fue planteada en 1963 por George Jeffrey Meyerhof. Esta ecuación surgió como una mejora de la ecuación de Terzaghi, que fue planteada en 1943. Posteriormente a Meyerhof, algunos investigadores han tratado de mejorar los factores que intervienen en la ecuación de Meyerhof. Por ejemplo, en 1970, De Beer planteó los factores de forma y en 1973, Bessick planteó el factor de capacidad portante para el peso unitario. Es muy importante hablar de los aspectos históricos porque esto nos ayuda a entender cómo es que las cosas han ido mejorándose a través del tiempo. Como sabemos, nada surge de la noche a la mañana. Aquí está la famosa ecuación general de capacidad portante. La capacidad portante o capacidad portante última está representada con la variable Q sub ult. En el miembro derecho de la ecuación tenemos tres términos. El primer término contiene la cohesión C' multiplicada por 4 factores que modifican el valor de la cohesión. Es por ello que esos 4 factores tienen el subíndice C. En el segundo término tenemos a la sobrecarga Q y esa sobrecarga Q está multiplicada por 4 factores. Es por ello que el subíndice de cada uno de los factores es Q, porque estos multiplican a la sobrecarga. El tercer término contiene al peso unitario multiplicado por el ancho de la zapata o de la cimentación. Estos dos están multiplicados por un medio y por 4 factores. Los factores llevan el subíndice gamma porque modifican el peso unitario. Los factores n son llamados los factores de capacidad portante. Por ejemplo, n sub c es el factor de capacidad portante para la cohesión, n sub q es el factor de capacidad portante para la sobrecarga y n sub gamma es el factor de capacidad portante para el peso unitario. Los factores F están agrupados en 3 grupos. Los factores que tienen como segundo subíndice a la letra S son los factores de forma. Los factores que tienen como segundo subíndice a la letra D son los factores de profundidad y los factores que tienen como segundo subíndice a la letra I son los factores de inclinación, y cada uno de ellos tiene el primer subíndice referente a qué variable modifica. Por ejemplo, FCS es el factor de forma que modifica la cohesión, FQI es el factor de inclinación que modifica la sobrecarga y F gamma D es el factor de profundidad que modifica el peso unitario. La variable Q es la sobrecarga y se calcula multiplicando el peso unitario por la profundidad de cimentación. Aquí les presento los factores de capacidad portante n sub Q, n sub C y n sub gamma. Los tres dependen del ángulo de fricción. En el caso de n sub C, el factor de capacidad portante para la cohesión, tenemos dos casos. El primer caso se usa cuando el ángulo de fricción es mayor que 0, es decir, cuando el suelo es friccionante. Y el segundo caso, el valor de 5.14, se usa cuando el suelo es cohesivo, es decir, cuando el ángulo de fricción del suelo es igual a 0. Observando un poco las tres ecuaciones, podemos darnos cuenta de que n sub c y n sub gamma dependen de n sub q. Por ello, les recomiendo que cuando realicen los cálculos de cada uno de los factores, comiencen calculando n sub q, luego n sub c y finalmente n sub gamma. Veamos ahora los factores f. Comencemos por los factores de forma. Básicamente estos factores dependen del ancho de la cimentación y el largo de la cimentación. En el caso de F sub CS, necesitamos también haber calculado n sub q y n sub c. También si observamos estas ecuaciones, nos podemos dar cuenta de que en el caso de una zapata cuadrada, B y L son iguales, entonces esa división sería igual a 1. Estudiamos ahora los factores de profundidad. Estos factores dependen de la profundidad de cimentación de sub F
y del ancho de cimentación B. En el caso de los dos primeros factores, FCD y FQD, tenemos dos casos. El primer caso se usa cuando tenemos una profundidad de cimentación entre ancho menor o igual que 1. Y el segundo caso se usa cuando tenemos una profundidad entre ancho mayor que 1. Podemos ver que la diferencia entre el primer y segundo caso simplemente radica en la adición de la tangente inversa. Cuando tenemos una profundidad entre ancho mayor que 1, vamos a hacer una ligera variación al primer caso adicionando la tangente inversa. Y en el caso del factor gamma d, este siempre es igual a 1. Los últimos factores son los factores de inclinación y estos dependen básicamente del ángulo de inclinación de la carga que actúa sobre la cimentación. Por ejemplo, si esto es la vertical y existe una carga actuando de forma oblicua, va a haber un ángulo de inclinación de la carga con respecto a la vertical y ese sería el ángulo alfa que debemos considerar. Pero para la mayoría de los casos, las cargas más importantes son las cargas verticales. Entonces, en ese caso se considera un ángulo de inclinación igual a 0. En forma general, si solo tenemos cargas verticales actuando sobre la cimentación, debemos considerar un ángulo de inclinación igual a 0. En consecuencia, los factores de inclinación van a ser todos igual a 1. En el próximo vídeo voy a resolver este ejemplo aplicativo. Si te gustó el vídeo de hoy, no olvides de dar clic en el botón me gusta y suscríbete si deseas estar al tanto de los próximos vídeos que se vienen en el canal. Muchas gracias, hasta un próximo vídeo. Chao.